Estamos en una nueva edición del espacio Diálogo Abierto. Nos hemos venido aquí, a la Plaza de Toros, en un parque que está recién remodelado. Soy Tony López, cronista de la Junta de la Virgen, y vamos a comenzar, como bien he dicho, aquí en la Plaza de Toros, con un nuevo invitado, alguien que es de Villena, que ama Villena, que ha llevado a Villena fuera de aquí, con su música, con sus anécdotas, y nos tiene muchas cosas que contar. Hablamos con Pablo Jesús López, que todo el mundo lo conocerá como Pablo de Túrbula. Pero primera cosa, antes de empezar con la infancia y todo ese tipo de cosas, nos has comentado algo que tiene que ver con tu nombre y la fecha de nacimiento. ¿Por qué Pablo Jesús? Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros, con ustedes, y para mí es un honor porque habéis traído a cada invitado de un calado social importante, así que muchas gracias. Mira, yo soy Pablo Jesús López Menor. Pablo Jesús bueno, tiene una pequeña historia. Yo soy el sexto hijo que tienen mis padres, ¿no? Y mi padre me quiso poner Pablo porque el Papa de Roma en el año 1965 era Pablo VI. Entonces yo soy Pablo el sexto de mis padres. Y lo de Jesús es porque nazco el día 25 de diciembre. Nochebuena, pero ya siempre dijo mi padre, por ejemplo, que yo vine a la 1:10, entonces ya era el día 25. Jesús por el día de Navidad. Entonces, Pablo Jesús, yo siempre le dije a mi madre en clave de humor, mamá, quería un hijo cura. Sí. En fin, esa es un poco la anécdota. Nada, pues está muy bien porque es una anécdota también que contar, el de dónde provenimos. Y sobre todo, tú naces aquí, muy cerca de aquí, en el barrio de la Constancia, que lo tenemos aquí a la vuelta. Como bien has dicho, un día de Navidad. Y vas al colegio salesiano. Este barrio seguramente no tiene nada que ver en tu infancia como el que es ahora, pero también es cierto que tampoco tiene que ver los salesianos que viviste tú con los salesianos que hay ahora. ¿Cómo viviste esa primera etapa de infancia, tanto en el barrio como esa juventud, adolescencia en el colegio de los salesianos? Yo la constancia corre por mis venas, ¿no? Como diría aquel. Aquí fui feliz, aquí en nuestra época de niño fue cuando jugábamos en la calle. Aquí era jugar en la calle y era salir a merendar a la calle, y para mí la constancia es, bueno, mi casa. Cuando me dijiste ir a hacer la entrevista aquí, joder, me alegré sobremanera, ¿no? Porque era como estar, bueno, en fin, como lo que es, como estar en casa, ¿no? Fíjate, yo empecé a ir al colegio aquí, en el barrio de la Constancia. Había dos casas que eran dos clases, se ve, imagino que era pues para dar cobertura a todos los niños de la Constancia, ¿no? Que esas clases creo que pertenecían al colegio Príncipes, y luego ya aquello quedó en desuso y hoy son dos casas, ¿no? Y a mi padre me llevó a Salesianos, como todos mis hermanos, como mi hermano César, mi hermano José Ángel, mi hermano Javier, y allí también continué siendo muy feliz, ¿no? Los padres salesianos, siempre con el espíritu que traía San Juan Bosco, pues siempre, bueno, potenciaron y tenían sensibilidad, ¿verdad?, para ver qué chavales tenían cierta sensibilidad artística, ¿no? Y siempre potenciaron el canto, la música, el teatro, y no en vano muchísimos artistas consagrados hoy en el mundo, en el bueno, panorama nacional, como Víctor Lucas, por ejemplo, también salió de ahí. Y bueno, ahí fuimos el grupo, dijéramos, matriz, ¿no? Que luego resultó ser, bueno, Orquesta Túrbula, ¿no? Éramos los que actuábamos siempre en los festivales de fin de curso, éramos los que el padre encargado de esa línea nos llevaba a tocar en misa de 12, ¿no? El alabaré, 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 y esas cosas, ¿no? A mí me enseñó a tocar el bajo, Augusto Machín Sastre, don Augusto Machín Sastre, un padre que vino del norte de España y yo creo que nos metió ese gusanillo de la música. Qué recuerdos, esa vista hacia atrás, muy bonitos, ese mirar ahí de reojo y ver que
en lo que nos hemos convertido gracias a esa educación, en este caso los salesianos, y lo hablamos hace poco con el último entrevistado, con Francis J., ese humanismo cristiano, esa forma de potenciar la creatividad de las personas que tenían los padres salesianos y todavía tienen, porque ahora con la educación, con tanta inteligencia artificial, ahora los profesores tienen que ser quizás un poco, buscar esa creatividad, buscar esas habilidades que tiene el alumno, porque el saber ya está en los ordenadores, el saber ya está en la nube, como se dice, ¿no? Antes tenías que poner la mayor y no la menor, ¿no? O sea, y eso tenías que hacerlo, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí empezamos Juanjo Bosque, que ya estaba, claro, tocando el órgano de la iglesia, Toni Prats a la batería, Jero López, en paz descanse, al bajo, y yo a la guitarra, ¿no? Entonces ahí estuvimos ahí tocando en misa de 12 y ahí empezó todo. Y tú cuando vas a los finales de curso, a las festividades de María Auxiliadora, a Juan Bosco, y ves esos grupos ahora que están ahora de estos chicos que siguen tocando, que siguen enfatizando y celebrando, recuerdas que eras tú en aquellos momentos. Yo me emociono. Yo aún hoy, tengo 60 años y aún hoy, cuando llega 24 de mayo, me acerco al colegio y se queda uno allí detrás, viendo las filas y viendo la misa de campaña, y claro, yo me veo reflejado, es un verte ahí, ¿no? Claro, con el vértigo de que aquello era con 12 y 13 años y ahora tenemos 60. Yeah. Pasa el tiempo, se aprende, ¡Qué vértigo, qué vértigo! Se analiza, se sigue hacia adelante, que es lo importante. Mucha gente se queda en el camino. Pero bueno, hay que seguir hacia adelante, como vamos a seguir nosotros hacia adelante con esta entrevista, con esta manera de ver las cosas, porque claro, ahí fue el embrión de Túrbula, que ha marcado toda tu trayectoria profesional, y mucha gente no lo sabe, pero hay un tránsito de Villena a Andalucía, donde habéis estado allí mucho tiempo y habéis trabajado, y además habéis hecho grandes actuaciones en momentos importantes. Sí, sí. Y mucha gente de aquí de Villena no lo conoce, pero vosotros tenéis la oficina, me has comentado que en Granada. Sí. Bueno, te cuento rápidamente la historia, el por qué nosotros llegamos a Granada. Y esto seguramente no lo sabe nadie. Todo viene porque nuestros compañeros hermanos valencianos de la orquesta Serenade, de los cuales dos grandes del grupo son de Villena, Ángel Romero y nuestro amigo el trompeta. El trompeta, Rafa, ¿no? Sí. Que lo quiero, mira, me emociono cuando hablo de ellos, ¿no? Ellos tenían firmado un bolo en Almuñécar, en Granada, pero venían desde Tarragona, creo, un día en Tarragona y otro día en Almuñécar. Cuando llegó el momento, no pudieron llegar, o ya valoró el manager que ese salto no se pudo dar, y Pepe Huesca, en paz descanse, dueño de la orquesta, nos manda a nosotros y le dice a aquel representante: mira, no podemos ir. En aquel momento Serenade era, pues, como han sido durante toda su vida, ¿no? Los números uno, ¿no? No podemos ir, pero te mando a unos chavales que verás que eres... Bueno, aquel representante lleno de miedo: ¿cómo va a ser eso? La orquesta Serenade no se puede sustituir. Oye, pues llegamos allí febrero del año 88 y ya, bueno, estuvimos hasta mi retirada en el año 2005. Caísteis, ¿no?, de pie, vamos. Claro, caímos de pie. Una buena recomendación también. Sí, sin duda. Yo recuerdo que llegamos con aquellos micrófonos inalámbricos que fueron de última generación. Tuvimos un escenario que tenía 2 pisos. Esos 23 años, ¿no? Con ese micrófono para allí, para acá, tal. Claro, aquello les llamó la atención, ¿no? Llegamos con 2 metales, saxo, bueno, trompeta. Aquello gustó mucho, y a partir de ahí empezó nuestra historia, y bueno, hasta en el año 89 ya cerramos oficina en Granada. Y cualquier actuación que hiciéramos en cualquier parte de España pasaba por Granada. Sí. Además, me contabas antes del micrófono, habíamos tenido una breve conversación, que tuvisteis una actuación bastante importante
estelar, diríamos, para un grupo de la Constancia, como dices tú. Esto es un grupo de la Constancia, que terminó inaugurando el pabellón español de la Expo 92. Buah, fíjate, me emociono, ¿eh? Pues mira, aquello fue una anécdota muy bonita. En esos años 88, 89, 90, recuerdo que en el año, no sé si fue 89 o el año 90, otro punto importantísimo, cuando cantores de Hispalis, que estaban en todo lo suyo, presentan el disco en Atarfe, en Granada, teloneado por nosotros. A los pocos meses, Bertín Osborne, que mete a 16.000 personas en la ciudad de los niños de Granada, teloneado por nosotros, ¿no? Claro. Y lo de la Expo fue tremendo. Eso fue el 5 y 6 de junio del año 92, un año mágico en España, ¿no? Las Olimpiadas de Barcelona, un año con mucho optimismo. Bueno, pues allá que resultamos, bueno, contratados para, ni más ni menos, inaugurar el Pabellón de España. El Pabellón de España, los más jóvenes no lo van a recordar, claro, pero se estuvo vendiendo todo ese invierno como que era una cosa espectacular, que realmente lo era, y en el lago España salía como una pantalla de agua en un momento dado en el show, y sobre esa pantalla de agua salía un vídeo con una jaca jerezana, era como una cosa espectacular en el 92, ¿no? Y justo delante del lago había como una media luna, como un auditorio de 6.000 personas, que aquello, pues como en Disney, a las 10 de la noche, el último show era el show del lago España, con aquella pantalla de agua, con aquella jaca jerezana, con aquellos fuegos artificiales, por cierto, disparados por nuestro paisano Joaquín Chimo, que me enseñó toda la sala de máquinas y tal. Bueno, pues allí, el 5 y 6 de junio, tocábamos nosotros. Nos trataron como si fuésemos unos artistas de verdad, lo digo en clave de humor, ¿no? Nos recogía, vivíamos en Ciudad Expo, que ahí estaban todos los artistas, ¿no? Todos los artistas, pues igual, no sé, te veías un chico haciendo pruebas de malabares, no, yo es que entro ahora, venga, suerte, tal. Todos los artistas estaban allí, y a tu hora nos venía a recoger una microbús y nos llevaba al escenario. Bueno, pues cuando terminamos esos dos días, nos viene el comisario del pabellón y nos dicen camerinos, mira, sé que ya es tarde, sé que estamos en temporada, 5 y 6 de junio, pero mira, desde aquí hasta que termine la Expo, 12 de octubre, todos los días libres que tengáis, quiero que vengáis a actuar aquí. Y dijimos que no. Tendréis un calendario cogido. Dijimos que no. No por altanería ni por nada, sino que ya en ese momento, ya en esos 6 meses, mayo, octubre, ya, vamos, no recuerdo, pero ya el centenar de galas estaban cerradas, y al final uno piensa y dice, joder, si tenemos 15 o 20 días libres, me quiero ir a mi casa. Hombre, claro. Me quiero ir a mi casa a ver a mi gente. Claro. Ese año podíamos haber hecho 150 bolos en 150 días, porque todos los días libres que el grupo hubiera tenido, hubiéramos podido ir a actuar al Lago España en la Expo. Pues es una anécdota que mucha gente no conoce, que Túrbula no solo era este grupico que actuaba en los 50 años, que yo sé que actuaste en los 50 años, que actuaba en la Cábila, que actuaba en toda la comarca, sino que además era un grupo que tenía su caché, sobre todo en la zona de Andalucía, con experiencias con la televisión, con la inauguración de la Expo, y de ahí también surgió una relación especial con una chica que participó en Operación Triunfo, bueno. Rosa de España, que luego se llamó, que participó en Eurovisión, que era de Granada, muy cerca, de un pueblecito muy cerca de vosotros, que me has comentado que era Armilla, ¿no? Sí. Y que tienes una anécdota con ella maravillosa, y que, bueno, si la quieres compartir con el canal de YouTube Junta de la Virgen, lo tenemos aquí. Cómo no, encantado, claro que sí. Bueno, Rosa en aquel momento estaba en lo más alto de su carrera, fue una artista súper querida, y en aquel momento yo estoy en Granada, hemos terminado la temporada y yo estoy en Granada. Ella venía a vernos mucho, ¿no? Ella era, que luego hablamos muchas veces de aquello, oye, ¿y por qué no venías al camerino? No, es que, hombre, me daba un poco de cosa, porque claro, ella nos veía que estábamos ahí un poco en nuestro estatus, y
Y ella, pues bueno, le daba un poco de cosa, ¿no? Digo, casi la mar. Bueno, somos súper amigos. Bueno, pues en aquel momento yo estoy en Granada y bueno, coincido con su hermano. Y me dice, mira, tengo que ir ahora a Barcelona a por Rosa porque mañana le dan en Sevilla un premio, la Junta de Andalucía. Y le digo yo, estás en Granada, te vas a Barcelona porque mañana tienes que ir a Sevilla. Y le digo, me voy contigo y te ayudo a conducir. Dice, ¿no lo dirás en serio? Digo, hombre, cuando quieras nos vamos. Digo, con la única particularidad que cuando bajemos de Barcelona me tienes que dejar en casa, en Villena. Digo, pero te viene al pelo. Mira, yo llego a casa y cuando estoy pasando por Alicante le digo a mi madre, para descansar, le digo a mi madre, mamá, mañana, calculo más o menos la hora y le digo, mañana a las 8:30 de la mañana voy a ir con unos amigos. Yo no le digo que voy a ir con Rosa. Claro, hay que en aquel momento estaba en la cúspide. En la cúspide. Digo, voy a ir con unos amigos, bájate un chocolate y unos churros y tal, porque ellos ya se van a Granada. Ah, vale. Mira, cuando llegamos y tocamos el timbre con Rosa de España en la Constancia, Sí. bueno, aquello fue tremendo. Rosa viene a casa, desayuna tranquilamente, no tengo ni una foto, porque pienso que no me correspondía. Yo nunca me sentí, yo que sé, un cazautógrafos, ¿no? Es decir, en ese momento estaba en casa una amiga, no estaba un artista, ¿no? Ya. Entonces me pregunta por mis hijas, ¿y tus hijas? Digo, no saben nada. Digo, hombre, Pablillo, me decía Pablillo. Digo, hombre, Pablillo, digo, no saben nada que estás aquí. Total, digo, porque tú me lo dices, total, que la llamo a la chica que nos ayudaba en casa, digo, pásate por casa de mi padre que quiero ver a las nenas, porque yo había estado una semana por Granada. Bueno, total, que cuando entran mis hijas y la ven allí, imagínate, dice mi hija, Rosa existe. Porque claro, en aquel momento era un icono que salía por la tele, ¿no? Sí. Y bueno, fue una historia bonita. Claro, todo el mundo lo supo luego, cuando ya se fue al colegio y ella decía, Rosa está en mi casa, está en casa de mi abuela, fíjate, no me importó porque ya media hora después la saqué y ya las dejé en la autovía, ¿no? Muy bien, una anécdota bastante positiva. Yo creo que sí, bonita, bastante buena. Además, somos nuestra historia, somos todo lo que ha pasado. Y también hay una cosa que sí que me gustaría hablar contigo, porque hay personas que nos marcan a lo largo de nuestra vida, nuestros familiares más cercanos, nuestro padre, nuestra madre. Y yo sé que tu padre tuvo, para descanse, una relación muy importante con la Junta de la Virgen, una relación muy importante con la comparsa de piratas. Sí. Y de esas dos relaciones sí. Salió un acto o contribuyó a que se hiciese un acto que potenció y además le dio su impronta y su ilusión, como son los disparos que con el paso del tiempo hace la comparsa de piratas. Los arcabuceros cuando llega la Virgen el día 9. El día 9 ¿Cómo? ¿Qué conoces tú de eso y qué nos puedes transmitir? Sí, bueno, siempre que surge, lo digo, esto nace en el año 1972, mi padre, que ha sido siempre marianico, muy marianico, llevando a la Virgen el día 9, él se da cuenta que la Virgen entra al santuario sin boato, sin nada, ¿no? Sí. Él siempre decía, había gente almorzando ahí en la Pinada que no se enteró que había llegado la Virgen. Y lo que pasa un poco, ¿no? Esto no va a volver a pasar, la chulería de ese hombre amante de la Virgen, esto no va a volver a ocurrir. Y en el 72, cuando termina ese acto, va a hablar con el alcalde de aquel momento, no sé si don Luis García Cervera, no recuerdo. Bueno, va a hablar con el alcalde, se ve que le comenta eso y se ve que el hombre le diría, oiga, pues haga usted lo que... Total, que no le pone ningún impedimento. Y él va en busca de su amigo Flecha, el Flecha que decimos en Villena, el Flecha padre, que siempre que surge este tema me gusta nombrarlo, y le dice, Flecha, el año que viene, el día 9, búscate 8, 10, 12, 15, 20 arcabuceros que hay que dispararle a la Virgen cuando llegue. Y ahí un poco la broma. Que yo pago las cervezas. Ahí está. Flecha, llévate 15 o 20 compañeros tuyos que hay que dispararle a la Virgen, que yo pago las cervezas. Y así fue. Y en el año 1973, es ya el primer año que disparan esta comparsa de piratas a la Virgen en su llegada. A partir de ahí, siempre les acompañó hasta que pudo, y cuando no pudo me emocionó.
y cuando no pudo, vinieron los piratas a la Constancia para seguir vivo ese día 9. Bueno, mi padre fallece este pasado julio, va a ser un año, fallece con 100 años y medio, y cuando celebraron 50 años de este acto, estos piratas, este grupo, hicieron en su casa una comida para celebrar esos 50 años, y como siempre han sido generosísimos con nosotros, pues nos invitan a esa comida, y en la sobremesa les digo, nos entregaron un cuadro conmemorativo, y yo les digo, miren, señores, mi padre pudo tener, como así queda recogido, esa feliz idea. Sí, mi padre pudo tener aquella idea, pero el verdadero mérito de que 50 años después, 53 años después, se siga haciendo, no es de mi padre. El mérito de que 53 años después se siga haciendo es de todos ustedes, de toda la comparsa, que con mucha disciplina y mucho cariño lo siguen haciendo. Y esa es la ligazón que sin ser pirata mi padre, pero es una ligazón que nos une. Y yo les dije, hemos hablado los hermanos y hemos pensado que era una pena, faltando mi padre, que ese legado quedara diluido. Vamos a coger ese legado, y el día 9 seguirán estando pagadas todas las cervezas. Como debe ser, muy bien. Son anécdotas que suceden, esa historia no escrita, esa forma de ver las cosas que muchas veces son flashes que surgen, pero que generan una tradición, generan una historia. Y también hacen fiesta. Claro que los grandes desfiles es un poco el leitmotiv de la fiesta, claro que sí, pero hay microhistorias que yo creo que también hacen fiesta, y esta es una de ellas. Todo suma. Todo suma, una detrás de otra, al final te pueden hacer crear una memoria. Ahora, por ejemplo, hace poco hablábamos con la técnico del movie y decían que están generando vídeos, están generando de esa tradición no escrita, de esos refranes, de esa manera de ver las cosas, de lo que decía su padre, de ciertas cosas que habían que no están escritas, pero que lógicamente hacen historia viva. Así lo pienso también. Bueno, pues nosotros seguimos con esta entrevista, vamos avanzando. De momento José Antonio Serrano, que está a la otra parte de la cámara, no ha dicho que cortemos. Eso significa que podemos continuar, que podemos seguir. Y hemos hablado de tu infancia, hemos hablado de Túrbula, de esa anécdota maravillosa con tu padre, que por cierto, cuando la Virgen vino por la Constancia, hubo una parada obligada a ese Marianico, como dices tú, que tanto ha dado por la Virgen. Yo saludo a Dori, gran amiga, actual presidenta, ¿no? Claro que sí. Pero también recuerdo con muchísimo afecto a Manolo, que tuvo a bien, nadie le pidió nada, pero cuando vio a mi padre ahí en la silla de ruedas, me emociono. Es que son momentos de eso, son momentos de recordar todo. En ese momento tú ahora estás teniendo un flash, como mucha gente lo tiene, pero tú lo tienes con ese carácter especial, de esa manera especial de verlo, somos muy sensibles, muy sensibles, ¿no? Pues nada, pues cuando vino la Virgen por estas calles, que pues cosas de barrio, ¿no? Todas las vecinas habíamos barrido, ¿no? Los vecinos habíamos barrido la calle y habíamos echado agüita y habíamos sacado las plantas, ¿no? Por hacerlo lo más digno, lo más digno posible, ¿no? Pues bueno, Manuel cuando vio a mi padre allí en su silla de ruedas, volvió a la Virgen. Y siempre se lo voy a agradecer. Eso se lleva ahí en el corazón. Hombre. Porque hay gente que lo siente, hay gente que... Y no me da vergüenza emocionarme, no me da vergüenza. Claro, pues eso es maravilloso, tener recuerdos, tener memoria, valorar las cosas en su justa medida, eso siempre es muy importante. Vamos a continuar pues estas anécdotas importantísimas, porque al final lo que se lleva en el corazón es lo que al final es lo que te queda para siempre. Túrbula. Hay proyectos, ¿no? Me comentan de algo que me han dicho, yo no sé si es verdad, yo sé que cuesta mucho volver a montar Túrbula, sé que cuesta mucho, sobre todo muchos ensayos, muchas reuniones, partituras, como dices tú, mucha gente que no está en Villena, pero al final creo que hay un proyecto ofrecido que está ahí en el aire, flotando, y que lo tenéis para valorarlo importante, porque también es importante que Túrbula ha hecho historia musical en Villena, en Granada, en la comarca, y también sería bonito, sería estupendo que pudiera volver a tocar en algún escenario de nuestra ciudad. Yo me sigo quedando alucinado, ¿no? Túrbula, fíjate, termina en el año 92, porque después, bueno, yo ya fue ese año
yo me casé, yo ya quería tener otra vida, yo ya quería quedarme en Villena, y ya, bueno, surgieron otros proyectos después, durante 10 años más, ¿no? Con la Orquesta Villena, con la Orquesta Prometida, bueno, pero que después de tantos años, 92, 2002, 2012, 2022, que 34 años después todavía estemos hablando de Túrbula, para mí es un honor tremendo, ¿no? Bueno, pues hay una invitación formal del presidente de nuestra queridísima comparsa de Moros Nuevos, de volver a montar la Orquesta Túrbula y para volver a ponerla sobre las tablas en el año 2029, cuando celebran el 175 aniversario, ¿no? Me lo dijo el presidente, Andrés Luis, primo mío además, que llevo a gala, y bueno, y me lo dijo, ¿no? En clave de humor como él es, ¿no? Te lo digo 3 años antes, te lo digo para que te prepares, te digo, madre mía, digo, estamos... Para que te llegue el susto más tiempo, ¿no? Como estamos muy fuera de forma, yo no me atrevo, me tengo que quitar 15 kilos, no sé qué. Bueno, pues tienes 3 años. Bueno, un poco en clave de humor, yo se lo agradezco mucho. Se lo hice saber enseguida a Juanjo Bosque, a Tony Prats, a Gino, a mi hermano, el batería. Dijo, chicos, tenemos esta invitación. Y todos dicen, adelante, adelante. Y dice, pero si tú eres el que más reticencias pone, adelante, adelante. Entonces, bueno, pues todavía estamos ahí un poco pensando si se va a poder hacer, si se va a poder llevar a cabo, si vamos a poder presentar algo digno. Piensa que el último directo que hicimos fue en el año 2015, en aquella fiesta de los 50, que fue la de nuestra generación, ¿no? 65, 2015, y esa fue, dijéramos, nuestra aportación a la fiesta, ¿no? Claro, 2015, 2029, o sea, hacerlo 14 años después, no sé si me voy a atrever. Claro, como me decía esta mañana, uno dice, pero si ayer presentaron los Rolling Stones el nuevo disco, bueno, con 80 y pico años, ¿no? Bueno, pues ahí está un poco. Dios dirá si estamos en forma como para volver a tener una noche bonita, ¿no? Claro, el nivel de autoexigencia es muy importante, sí, para vosotros, hay que quedar bien, sí, hay que estar a la altura. Sí, la gente, yo sé que la gente es, bueno, cariñosísima con nosotros, ¿no? No te preocupes, me dice la gente. Si nos hemos hecho mayores todos con vosotros, ¿no? Pero es un poco nosotros mismos, ¿no? Es decir, que hay muy buen recuerdo del grupo en el pueblo y es un riesgo, ¿no? Volver. Vamos, queremos hacer algo digno, ¿no? Sí, claro, si nos vemos capaces, pues, ¿por qué no? Ahí queda esa invitación, ahí queda esa invitación de la comparsa de Moros Nuevos, que no es pecata minuta que una comparsa como los Moros Nuevos celebre su 175 aniversario, importantísimo. Un honor para nosotros, cuidado, si yo planteo dudas, no quiero decir que no nos lo tomemos en serio, justamente al revés, al contrario, claro. Es decir, cuando una comparsa importantísima en Villena, y además en nuestra vida artística, como ellos, nos invita a eso, lo que queremos es hacerlo bien, ¿no? Hombre, claro, y cuando se plantean dudas es legítimo, en función de que todo salga bien, de que se llegue a la altura adecuada y que seguramente se va a llegar, porque cuando se pone ilusión, se pone trabajo, y toda esa experiencia que tenéis, eso también cuando vuelve a salir, siempre queda ese pozo, siempre queda ese pozo, ¿no es así? Qué bonito, volver a ir a Camerinos de la Cávila. Sí. Aquella Cávila que nosotros inauguramos un 31 de agosto del año 91. Sí. ¿Cómo olvidar aquella noche? La noche de antes actuamos en Granada y la noche después en Fuentevaqueros, al lado de Granada. O sea que en un día hicimos 1000 kilómetros y dos bolos, ¿eh? Eso nada más que lo puede hacer la juventud, ¿eh? Hombre, claro, ya llega a cierta edad. 30 ya... Granada, 31 Villena y 1 Granada. Sí. Me da vértigo solamente decirlo, ¿eh? Pues bueno, ya hemos conocido un poco más a Pablo Jesús López Menor, otra faceta más humana, otra faceta más cercana, otra faceta lejos de los escenarios, y ya pues prácticamente vamos terminando, vamos cumpliendo el cupo de esta entrevista, que ha sido muy amena, que hemos conocido muchas anécdotas como él nos ha contado, un lujo tenerlo aquí con nosotros. Él desde la humildad decía, ¿quién soy yo para venir aquí? Pues un villenero que ha llevado el nombre de Villena fuera de aquí, un villenero que, como nos has contado,
desde la Constancia estuvo inaugurando el pabellón español de la Expo 92 con su grupo, un grupo de amigos que empezó los salesianos como tal cosa y ha hecho un recorrido fantástico a lo largo del organigrama musical de Andalucía en especial, pero también en muchos sitios de España. Muchos eventos, todo lo más o menos potente que se cocía en Granada y en Andalucía, pues oye, mire, tuvimos la suerte de que pasaba por nuestra mano. Campeonatos del mundo de esquí alpino, por ejemplo, en Sierra Nevada, sí. cuando vino aquella superestrella Alberto Tomba, el italiano aquel, pues los que estuvieron en Prado Llano amenizando aquella semana a los turistas y a los atletas y tal, pues fuimos los de la Constancia. Los de la Constancia. Quiero decir, final... cuando viene el rey a inaugurar el puerto deportivo de Carboneras en Almería y tal y cual, pues el equipo de los Túrbula y nosotros, quiero decir que, bueno, y cuando Julio Iglesias con su gira Circonio en los Cármenes de Granada, pues ¿quiénes fueron? Los Túrbula. Quiero decir, bueno, pues hemos tenido noches, la verdad es que, bueno, espectaculares. Y como decía Alejandro Sanz sobre Sevilla, yo tomo un poco su frase y siempre digo, quien se meta con Granada se mete conmigo, ¿no? Efectivamente. Con todo respeto hacia Villena, por favor. Hombre, claro. No se me malinterprete. Desde la Constancia al resto del mundo, sí, ¿no? Sí, desde aquí, desde donde nos situamos en estos momentos. Ahí entregamos un poco la juventud también. Sí. Se paga un peaje, porque se paga un peaje, pero bueno, como todos y cada uno en su profesión, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí entregamos la juventud, ¿no? Y altibajos que habrán, sí, bueno. y problemas que surgieron, que se fueron solucionando, que se fueron avanzando en ese camino de obstáculos que es la vida, como en el ámbito musical y en tantos ámbitos. Nosotros hicimos un récord, hicimos 51 galas en 53 días, ¿no? Claro, eso, como decíamos antes, eso nada más que lo hace la juventud, ¿no? Es decir, cuando ya dices hotel, carretera, escenario, hotel, carretera, escenario, hotel, carretera, escenario, claro, si no tienes disciplina, por mucha juventud que tengas, si no tienes cierta disciplina, no lo puedes hacer. Y aparcas, ¿no? Otras cosas que también son muy importantes en la vida, la familia, sí, los hijos. Por eso digo que se paga un peaje. Se paga un peaje importante. Bueno, pues ya vamos terminando esta entrevista. Pablo, ¿algo más que quieras añadir? ¿Algo más que quieras decirnos a los televidentes de nuestro canal de YouTube Junta de la Virgen? Nada, agradeceros que hayáis tenido la amabilidad de llamarme. Espero que haya sido ameno y pues ya sabéis, aquí seguimos. Y yo creo que aquí vamos a terminar nuestros días, ¿no? Sí, Villena. Sí, y bueno, en principio tú vas mucho, nos consta que vas mucho al santuario de las virtudes, ¿no? Vas a visitar a nuestra madre. Además, fíjate cuando no hay nadie, cuando hay menos gente. Yo voy un 3 de noviembre, por decirte algo. ¿Y qué significado tiene para ti la patrona de Villena? A lo largo de todas las anécdotas que has contado, ahora vamos un poquito quizás para terminar ya a lo espiritual. ¿Qué significado tiene para ti Nuestra Señora María de las Virtudes, la patrona de Villena? Porque también sabemos que eres devoto de María Auxiliadora, como todos los salesianicos, como digo yo. Claro que ¿no? sí. Claro Pero, que sí. ¿qué significa para ti? Bueno, María Auxiliadora, la morenica, siempre es la misma Virgen, ¿no? Y es nuestra madre. Yo no salgo de casa sin haber rezado una Ave María, ¿no? Siempre, ¿no? Y para mí, pues bueno, sin ir más lejos, este sábado pasado estuvimos allí, todos los primos López, hicimos un encuentro de 150 primos de toda nuestra estirpe y empezó allí, ¿no? Y además hicimos un acto muy bonito en recuerdo a todos los primos que ya no están y al final cerramos con una canción que se le dedicó a la Virgen también, ¿no? Qué guapa es la gente luminosa, ¿no? Y yo, como dije, ¿no? Desde el atril, ¿no? Digo, bueno, al final la más guapa es nuestra madre. Yo la tengo como madre y señora, ¿no? Pues nada, con estas palabras, con estas palabras tan bonitas, con ese recuerdo a la Virgen de las Virtudes, a María Auxiliadora, también, como claro no, que sí. en este último fin de semana, donde se reunió la familia, tuvieron tiempo para el recuerdo, para los que no están, vamos a poner punto y final a esta entrevista aquí, en la Plaza de Toros, en la Plaza Plurifuncional, que hemos venido aquí buscando espacios abiertos para este diálogo abierto, este programa que hacemos desde el canal de YouTube Junta de la Virgen. Y a ustedes simplemente les invitamos a que nos sigan en redes sociales, que nos sigan en el canal de Instagram, en el canal de Facebook, en el canal X,
en nuestra página web juntadelavírgenvillena.org y por supuesto en este canal de YouTube. Nosotros hacemos este tipo de programas, este tipo de diálogos abiertos porque sabemos que ustedes están ahí, ustedes nos siguen. Muchas gracias.